Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices a través de cimagradio.org. Me da muchísimo gusto, como cada semana, compartir con mis compañeras, las chicas Matices, a quienes saludo con mucho gusto. Saludo a mi querida Alejandra Trujillo, Erika Granados y Joana de la Cruz. ¿Cómo están, chicas? Hola Ivonne, qué gusto poderlas saludar, que nos escuchen de nuevo, que nos vean de nuevo. Y hoy traemos mucha información. Ya se acerca el Mundial, ya va a comenzar y vamos a ver qué es lo que se propone para resguardar la seguridad de las mujeres en este México feminicida, como para prevenir la violencia. Hola chicas, hola a ustedes, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí con nosotros. También vamos a hablar aquí del mundial, pero el arte que va a haber en esta temporada que cada vez se acerca un poco más aquí a nuestro país. Así que quédense aquí con nosotros que se va a poner muy interesante. Hola chicas, auditorio, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Pues seguimos con malas noticias, niñas que desaparecen, me choca ocupar esa palabra, pero que desaparecen pues de sus casas, de su entorno y pues esta violencia que sigue marcando pues un México feminicida, un México de desapariciones. Además, hoy les vamos a hablar sobre la ley Valeria, que todavía no es ley, todavía no está aprobada como tal, pero que ha causado muchísima inconformidad por parte de los hombres que están muy temerosos porque dicen que ahora ya no los dejan hacer nada. Les vamos a platicar de esto y más en los próximos minutos, así que quédense, estamos en Matices. Matices. El pasado 6 de marzo, a mediodía, salió de su casa Juliana López Cruz, una niña de 9 años que buscaba leña junto con sus hermanos en las montañas en Ojo de Agua y Tila, Chiapas. La denuncia de su desaparición se realizó 3 días después. Esto debido a que pues era muy común que ella saliera y tardara 1 o 2 días en regresar a su casa con la leña, y pues al ver que pues la pequeña no regresaba 3 días, pues les causó alarma a sus familiares y fue como deciden levantar una denuncia. Además de pues una situación de precariedad en la que viven sus familiares. eh, y una cosa muy peculiar es que no contaban con una foto de Juliana. Se tuvo que realizar un retrato hablado para poder difundir su ficha de desaparición. Las autoridades iniciaron una búsqueda y así fue como lo comentó el fiscal general de Chiapas, Jorge Llaven. Escuchemos. Yares, la niña, acostumbraba a estar en casa o vivienda de familiares y a veces estaba un día o 2 días y luego regresaba. Pero en esta ocasión pasaron 3 días y al ver que la niña Juliana no retornaba al domicilio, empezaron a buscarla y como no la encontraron, dieron aviso a las autoridades de la comunidad. Lamentablemente es un lugar en el que existe el crimen organizado. Se han estado dando desapariciones desde febrero, marzo, una pequeña de 3 años en febrero, aunque días después, pues se localizó lamentablemente su cuerpo ya sin vida de la pequeña.
Hay un conteo de 23 niñas, niños y adolescentes entre febrero, marzo, que se han reportado como desaparecidos y pues a pesar de que se han localizado 11 de estos 23, pues es una cifra que alarma demasiado. Eh, eh, Hay que estar atentos por si vemos a Juliana por ahí en algún lado. Ella tiene un lunar en el brazo derecho y le faltan sus dientes superiores. La búsqueda de Juliana se ha suspendido por el clima, ya que supuestamente hay un frente frío y las autoridades decidieron dejar de buscarla. Pasan los días, pasan las horas y no se sabe absolutamente nada de esta pequeña, 9 años de edad. Igual es una situación muy vulnerable en la que vive, en la que tiene que estar saliendo constantemente a buscar leña, obviamente, para la comida, para pues calentar un poco su hogar, que pues es de lámina y pues obviamente se enfrenta a todas estas situaciones de violencias en las que nos encontramos las mujeres y las niñas, que es salir de tu casa y no saber si vas a volver a regresar. Lamentable lo que está pasando en la Sierra de Chiapas. Obviamente, al estar ahí rondando el crimen organizado, pues obviamente sabemos que estos tipejos a eso se dedican igual a extraer a estos pequeños para pues ya sea llevárselos y hacer fechorías y demás, violentarlos o pues agregarlos a su organización delictiva, ¿no? Lamentable, chicas, de verdad es que el escuchar este tipo de noticias se revuelve el estómago, la cabeza te duele, el hecho de saber que hay tantas desapariciones en México y que pues obviamente ahorita vamos a ver cómo es que pues el foco ahorita es el mundial y pues obviamente las autoridades en nuestro país están enfocadas en mejorar la ciudad para que se vea bonita, pero tienen que tapar una cloaca en donde estamos en este momento. Ay, en este momento con tantas desapariciones, con tantas violaciones, con tantas agresiones hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes. ¿Cómo ven, chicas? Que me deja impactada y sí, ¿no? Y sobre todo porque las acciones que estaba realizando son actividades cotidianas. Hemos hablado en muchos casos de mujeres que igual iban a realizar estas actividades cotidianas como ir al trabajo, ir a dejar a sus hijos a la escuela, ¿no? Ver de qué manera pueden, pues sí, sacar algo de dinero para sus familias y que en estos traslados, en estos momentos, sea cuando pierden la vida, la verdad es que nos dejan un foco importante que debemos de estar checando y pendientes, sobre todo cuando se trata de estas menores que por las necesidades socioeconómicas que tienen, pues necesitan, o sea, no es cuestión que ellas quieran o los papás, me imagino, mandarlas a hacer estas actividades de manera solitaria. Sin embargo, es la necesidad que tienen debido a las condiciones como las que viven. Y es ahí donde debemos de poner justamente atención. ¿Por qué desaparecen cuando lo que están tratando de hacer es pues vivir, ¿no? Vivir bien, sacar algunas situaciones adelante y que pierdan así la vida es lamentable y sobre todo que sean menores. Sobre este caso en particular, a mí me llamó mucho la atención que uno, no exista la fotografía de esta pequeña, lo que te habla de un ambiente de muy bajos recursos, pero también donde no necesitaban tener una imagen de esta niña y decidieron a lo mejor, digo, no sé si hay fotografías de los demás menores, pero cuando eres niña, siempre hay un desprecio por esta condición de mujer, vamos. Y se piensa que no es indispensable si no hay un recuerdo de cuando eres pequeñita, ¿no? Porque obviamente además si están metidos en una situación de precariedad,
Hay otras cosas que pueden ser más importantes o que son más importantes, que es el sobrevivir y el alimentarte prácticamente todos los días, ¿no? Y otra cosa que también es importante es que cuando se da este tipo de desapariciones, mal llamadas, por supuesto, como bien dice Joana, lo que hacen en estas comunidades pequeñitas es difundir creencias o rumores, ¿no? De esta pequeña se decía, es que se la llevaron los duendes del bosque. Entonces, cuando ellos empiezan a difundir esto, lo que se hace es que dejan de buscarla, porque se la llevaron los duendes, ¿dónde la van a encontrar? O sea, ya no la van a encontrar. Y de alguna forma, esto hace que evidentemente la pequeña se olvide. Pues ya es como el viejo del costal, ¿no? Que se decía cuando éramos chiquillas. Que bueno, en realidad esto del viejo del costal se usaba para que tuviéramos miedo y no saliéramos a la calle, ¿no? Pero en este caso se ocupa esta leyenda para desincentivar la búsqueda y ya, que se conformen. No hay nada que hacer, ya, se la llevaron los duendes y punto. Eso debe de ser erradicado, porque no importa cuánto tiempo se tarden, la niña debe ser encontrada. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Si me matan cuando me encuentren, que digan siempre, que fui cantora viviendo sueños, que como todas crecí con miedo y aún así salí solita a ver estrellas, andar los días y aún así salí solita a ver estrellas, amar a la vida. Si me matan, si es que me encuentran, llénenme de flores, cúbranme de tierra, que yo seré semilla para las que vienen, que ya nadie nos calla, ya nada nos contiene, y que suenen los cantos como un manto tibio, curándonos la herida de lo que hemos perdido, y que un grito cual trueno nos arranque del duelo. Nos han quitado tanto, nos quitaron el miedo. Que quede la esperanza y el azul del cielo, mirarnos a la cara, hermana, yo te
Matices. En el marco de la preparación para la Copa del Mundo 2026, la Secretaría de las Mujeres ha anunciado la implementación de una cartilla de las mujeres. Esto orientado a que sea una herramienta dirigida a prevenir la violencia de género, especialmente en contextos de alta concentración de personas como eventos deportivos internacionales. La medida se inserta en un escenario nacional donde la violencia contra las mujeres continúa siendo un problema estructurado vinculado, entre otros factores, a la desigualdad y a la pobreza. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en enero de 2026 se registraron al menos 54 feminicidios en el país, lo que confirma la persistencia de este delito pese a las variaciones mensuales. En términos anuales, 2025 cerró con 721 víctimas de feminicidio y más de 2,000 homicidios dolosos de mujeres. Estas cifras que organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio consideran reflejo de este retroceso en la política pública y en los altos niveles de impunidad. A nivel regional, organismos como la CEPAL, a través del Observatorio de Igualdad de Género, estiman que en América Latina al menos 3,828 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2024, lo que equivale a 11 asesinatos diarios por razones de género. En México, además, se acumulan 6,400 feminicidios en los últimos 7 años y más de 28,000 mujeres desaparecidas en 2025. ¿Qué es lo que busca esta cartilla de las mujeres? Pues busca difundir información sobre derechos, rutas de denuncias y mecanismos de atención para víctimas. Esto en coordinación con otras instancias como la misma Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de la República y organismos internacionales como la ONU. Este tipo de estrategias se van alineando o están alineadas justamente con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que establece la obligación del Estado de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Y todo suena muy bien. Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas pueden resultar insuficientes, pues si no son acompañadas de políticas estructurales. Se señala que aunque México ha avanzado en el marco legal, esto no necesariamente se traduce en una disminución de feminicidios debido a la impunidad y fallas institucionales. Y cabe señalar que de diversos análisis que coinciden en que la violencia contra las mujeres no puede entenderse sin considerar las condiciones socioeconómicas, ya que la pobreza incrementa la vulnerabilidad al limitar el acceso a la educación, justicia y redes de protección. En México, fenómenos como el suelo pegajoso evidencian que mujeres en contextos de marginación tienen menores posibilidades de movilidad social y mayor exposición a la violencia múltiple. Además, la violencia feminicida suele ser el punto final de un continuo de agresiones que inicia con violencia psicológica, económica o doméstica, según menciona la ONU. Y en el caso de niñas y adolescentes, por ejemplo, en México se registró un feminicidio cada 5,5 días en el 2025. Y aunque esta cartilla de las mujeres, pues sí, podría ser útil como herramienta de difusión y sensibilización, pues también señalan que su efectividad dependerá de su implementación real y articulación con políticas más amplias. Entre las estrategias que se destacan para ver si realmente esta cartilla de la mujer funciona o no, o si podría funcionar, está el fortalecimiento de las instituciones. Es decir, que realmente la creación y consolidación de las fiscalías especializadas en delitos de género en todo el país estén funcionando. También
pues el combate a la impunidad, como la homologación de protocolos de investigación con perspectiva de género, la prevención estructural que tiene que ver con la inversión en educación, empleo y programas sociales dirigidos a mujeres en situación de pobreza, y también campañas sostenidas para erradicar estereotipos de género y normalización de la violencia, así como mejorar los sistemas de registro para dimensionar correctamente la violencia. Eh, Muchas de las organizaciones civiles que están actuando justo antes de que comience este Mundial del 2026 aquí en México señalan que esta estrategia debería de ser integral, ya que pareciera que esta cartilla pues solo queda en un terreno simbólico. Muchas de las estrategias que he mencionado o que mencioné hace un momento son las mismas estrategias que se han manejado cuando queremos implementar leyes, cuando se busca, ¿no?, hacer justicia a aquellas mujeres que fueron víctimas de feminicidio, a sus familias, pero que a pesar de que se ha puesto las alertas de género, se han hecho campañas de prevención también para poder ver las cantidades o las cifras que realmente son enormes de feminicidio, pues en general estas políticas han funcionado muy poco. ¿Por qué? Porque en el país sigue habiendo violencia de género que sigue cobrando vidas de forma cotidiana. Y en lo personal considero que pues está bien que hagan su cartilla, que difundan teléfonos donde pueden llamar, que pueden hacer las denuncias a la fiscalía, ¿no? Maneras en cómo podemos evitar ser violentadas, pero la realidad es que si no contamos con el apoyo real de las instituciones, de las secretarías, pues sigue siendo un papel, ¿no? Que lo que va a hacer es gastar papel y tinta y que los resultados van a ser los mismos. ¿Ustedes qué piensan? Sin duda es importante que todas las mujeres conozcamos nuestros derechos, ¿no? Hay muchas mujeres que todavía sufren de violencia y no saben que están sufriendo violencia. Obviamente con todas las campañas que se realizan, con todos estos pues ya con las redes sociales hay una mayor información y que les puede llegar más rápido a todas estas personas que pueden estar más alejadas, ¿no? Pero como lo vimos en el caso anterior, hay muchas personas que siguen sin tener ni siquiera acceso a pues herramientas digitales y demás para que puedan tener acceso a esta información, ¿no? Me parece que sí es importante el difundir la cartilla de los derechos, pero también es importante frenar una situación que sucede en México y que con este mundial se acrecenta, como es el abuso sexual contra niños y niñas. México es el país número 1 en delitos sexuales contra niñas y niños. Y es lamentable que muchos turistas vengan por este tipo de situaciones, porque saben que aquí van a llegar y pueden pedir una muchachita de 12 años para poder violarla, ¿no? O niñas menores, muy, muy menores, para que puedan violarlas. Entonces creo que es un foco en el que se deberían de poner todas las alertas en vez de estar haciendo ciclovías, en vez de estar haciendo otras situaciones que pues realmente no están beneficiando a las mujeres, a las niñas, a los niños que que somos violentados todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que se tomara en cuenta estas situaciones que realmente hacen a un lado. O sea, no es posible que México sea el número 1 en estas agresiones sexuales contra niñas y niños y que no pase nada. O sea, que no suceda nada, que el DIF siga funcionando de la manera catastrófica como funciona, que sean las mismas casas hogar
que proporcionan a estos niños, que ahora en los kinders vemos todas estas situaciones en las que los mismos académicos, profesores, todas las personas que se encuentran dentro de estas escuelas, sean los que están proporcionando a los niños, los que están grabando videos, los que están fomentando toda esta violencia contra las niñas y los niños, ¿no? Y que no se haga nada, que básicamente no pasa nada, se hacen de la vista gorda, mejor se voltean para otro lado, o simplemente tienen nada más este pequeño avance de decir, les vamos a dar una cartilla de derechos para que sepan cuáles son. Híjole, pues no, o sea, no, con eso no avanzamos nada, con eso no mejoramos nada, con eso no detenemos toda esta violencia que hay en contra de las niñas y los niños y sobre todo de los más vulnerables, porque pues obviamente los ven como pues no son votantes, pues como para qué invertimos lana en ellos, ¿no? Entonces es lamentable lo que está sucediendo, lo que va a suceder y lo que va a pasar durante toda esta temporada de mundial que vamos a tener en nuestro país. A mí me llama mucho la atención el hecho de que pareciera que la aplicación de esta cartilla es una respuesta positiva a las peticiones de algunos grupos de feministas que precisamente han solicitado una mayor protección hacia las niñas, las mujeres con el mundial que pues está a la vuelta de la esquina y pues de alguna manera las autoridades están queriendo decir que sí se está haciendo algo, que sí están tomando en cuenta lo que se dice por parte de estos grupos de mujeres especializadas en prevenir la violencia en contra de otras mujeres, ¿no? Pero sí coincido en que es una pues medida muy sí rimbombante en el momento de que es algo físico que puedes tocar, que puedes palpar y que puedes decir, miren, aquí está, estamos haciendo algo, pero que tiene poca efectividad ante los altos índices de violencia que observamos todo el tiempo. Y sabemos que este tipo de eh, eventos deportivos atraen una serie de violaciones a los derechos de las mujeres, no porque ocurran precisamente en México, sino ocurren en otros países cuando se presentan. Muchas veces se ha minimizado o se ha intentado borrar, pero se habla de incluso limpieza en las calles, ¿no? Donde de alguna manera logran hacer que las personas que en situación de calle desaparezcan. O cosas como una gran cantidad de perros y gatos que son sacrificados porque son perros y gatos que viven también en la calle. Y previo, obviamente, a este tipo de justas deportivas. Lo que intentan hacer los gobiernos, que obviamente tienen un interés monetario, es atraer más personas y que cuando lleguen vean que todo está muy bien, que está muy bonito y que es algo, un lugar donde puedes venir a hacer turismo sin que haya pues algo que te incomode. Pero la realidad en México es esta. Existen mujeres en situación de calle, existen mujeres que son violentadas, existen niñas que son violentadas en casa y en otros lugares, y existe pobreza y existe delincuencia, y tenemos Sinaloa y Michoacán y tantos estados donde la situación es bastante difícil. Entonces, con un papelito no creo que logren borrar todo esto, ¿no? Y las autoridades necesitan aplicarse más en ese sentido. Y ahorita con lo que mencionas, Ivonne, y mencionaba esta Joana, me quedo pensando que tampoco se han puesto a pensar que efectivamente ya hay un sinfín de delitos que tiene que ver con las mujeres, pero también de aquellos delitos que todavía crecen más cuando las personas beben, cuando pierden los equipos, cuando sienten frustración. Y entonces este tipo de situaciones también hacen que incremente la violencia contra la mujer. Entonces, creo que siguen atacando el problema, pero no de raíz. Efectivamente, pareciera
que es un simple papel, ¿no? Que busca de alguna manera señalar que se está haciendo algo, pero que todo lo que conlleva llevar un evento internacional como este, la derrama de dinero que se está haciendo en los estadios, en mejorar las calles, en ponerlas bonitas, ¿no? En tratar de tapar estos monumentos de los cuales se ha apoderado el feminismo, de hacer que no existe una corriente feminista en México, pues creo que eso es lo que nunca han visto o considerado realmente para poder hacer estas estrategias para que realmente funcione. Matices. Yo les voy a presentar una entrevista. Está con nosotros Cintia Saide. Ella es artista plástica y bueno, resulta que está presentando una exposición en el Palacio Postal, o sea, Correos de México, que está en contraesquina de Bellas Artes. Es un edificio precioso. Yo no lo conozco por dentro, pero lo he visto por fuera y se ve muy, muy, muy bonito, la verdad. Y bueno, la exposición se llama Y fue en México, que habla acerca de, son pinturas, es acuarela que se exponen datos del mundial, ¿no? Ella nos estaba hablando de que México es el único país que va a tener 3 mundiales, el primero en el 70, en el 86 y ahora en el 2026. Entonces, retrata un poco lo que es, pues, esta entrega que muchos aficionados tienen hacia el fútbol. Y pues bueno, Cintia nos detalla un poco más acerca de esta información. Vamos con Cintia Saide, artista plástica, y su obra Y fue en México. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme al programa aquí Matice, estoy muy contenta. Esta exhibición relata un poquito lo increíble que es México como país, que México es tierra de mundiales, es el único país en el mundo que ha albergado 3 mundiales en la historia. Entonces, la primera parte de la exhibición empieza con todo lo que vivieron nuestros abuelos en el 70, en cómo la primera imagen ante el mundo a color de un partido de fútbol, mundialmente hablando, se vivió aquí en México. Okay. Las tarjetas rojas y amarillas también se implementaron en el mundial, aquí en nuestro país. Y pues bueno, cerrando con broche de oro, Pelé levantando la Copa Jules Rimet por última vez, campeón aquí en nuestro país. Es un orden cronológico. Después me voy al Inter, a lo que pasó en el 85, de cómo el sismo nos dio un golpe a como país. Pero el Mundial del 86 es otro comienzo de cómo los mexicanos unidos lograron sobrellevar esa tragedia y albergar el Mundial del 86. Ahí contamos un poco la historia del gol del siglo, de la mano de Dios, de todos los momentos que se vivieron y Maradona siendo campeón en nuestro país. Y al final de la exhibición cerramos con las 3 sedes, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, y también combiné la cultura, ¿no? Aparecen el Día de Muertos, las máscaras de lucha libre, la Virgen de Guadalupe, como nosotros como aficionados y público mexicano le rezamos a la Virgen para que nuestro equipo de fútbol gane, o nos vamos a un estadio disfrazados con máscaras, sombreros de charro, más que nada la cultura de cómo vivimos el fútbol. ¿No? Sí, la esperanza y la emoción, cómo el fútbol une familias, cómo México es un país increíble para vivirlo, cultura, tradiciones, gastronomía, arte, deporte, y fusionarlo para que la gente vea lo bueno que tiene nuestro país. Me sentí muy contenta de, a través de esta exhibición, poder lograrlo. Las que presentamos en el Museo del Palacio Postal son 33 obras de arte. Uh-huh. Y cada obra la acompaña una frase de un escritor, es José Antonio Mora, conocido como el no emprendedor, y la frase te va contando la historia de la obra de arte que se ve. Sí, es acuarela en digital. Lo que hice primero como artista fue en chiquito hacer los bocetos, fotografiarlos, pasarlos a un programa digital y en Ilustrador retocarlos para que se pudieran hacer en formato grande por la cantidad de obras de arte que se exhibieron, meterles color, los últimos detalles. Esta exhibición se va a quedar por varios meses.
durante todo el mundial. Es entrada gratuita y pueden visitarlo de martes a domingo de 10 a 5 de la tarde. Es entrada gratuita, apenas la inauguramos, va a estar todos estos meses rumbo al mundial. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Rompamos las promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de nacer mujer. Crecimos con el miedo de ser más frágiles, perdimos privilegios por nacer mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad. Sintamos nuestra fuerza, la gran sororidad. Bailemos en la hoguera de vivir mujer. Vencimos su cinismo en tierras vírgenes. No habrá más terrorismo por vivir mujer. Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar. Somos la otra mitad, la secuestrada. Somos legión, somos manada. Somos más, somos guerreras y esta lucha ya no se puede parar. Somos más de la mitad. Las nietas de las brujas. Matices. En febrero de este año, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Valeria, que es una reforma que pretende tipificar el acecho como un delito dentro del Código Penal Federal. Se prevé que haya penas de 1 a 4 años de prisión y multas a quien vigile, persiga o intimide de forma insistente a una persona. Es una propuesta, una iniciativa de ley de modificación, pues, del Código Penal Federal que ya fue avalada por unanimidad en la Cámara de Diputados, fue enviada al Senado de la República. El procedimiento legislativo es que el Senado lo aprueba, la regresa a la Cámara de Diputados y se pasa después, bueno, si hay alguna modificación, si no se pasa ya a que se apruebe en la presidencia de la República. Es decir, esto todavía
no ha sido un hecho, todavía no es un hecho. Esta reforma busca llenar un vacío legal que pretende prevenir y proteger a las víctimas de acecho, que no es un delito que esté catalogado dentro del acoso sexual ni el hostigamiento, es una situación diferente. Y surge a partir del caso de una chica de nombre Valeria Macías, que fue acechada en 2016 por un exalumno. Esto ocurrió en el estado de Nuevo León. El sujeto la bombardeaba con mensajes, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Ella cerraba o cancelaba estos correos, daba de baja los WhatsApp o los números telefónicos, y el sujeto pues conseguía otro teléfono, abría otro correo. Bueno, le mandó infinidad de mensajes. Y bueno, en los últimos mensajes que ella recibió de este sujeto, él ya la amenazaba de muerte. Empezó pues acosándole en un sentido de tratando de halagarla. Después empezó a aumentar la violencia, donde incluso ya llegaba a amenazarla de muerte. Ella decide denunciar ante la fiscalía allá en Nuevo León, y el Ministerio Público le dice: es que no hay ninguna agresión física, entonces no, esto no corresponde a ningún delito que podamos perseguir hasta que él no te haga nada, prácticamente. Si él no te hace nada, pues entonces no podemos hacer nada. Ella decide entonces sacarlo en redes sociales. A partir de que lo saca y cuenta todo lo que este sujeto ha estado persiguiéndola, acosándola, es que el gobernador decide hacer una modificación allá en Nuevo León y modifica el Código Penal para que pueda realizarse algo en contra de este sujeto, que ahorita ya está en cárcel. Y a partir de esto es que, bueno, empiezan a ver que es algo que es necesario, y la llamada Ley Valeria es que intenta ponerse en un grado federal, es decir, que aparezca como modificación en el Código Penal Federal. El principal obstáculo que tiene esta modificación al código no es que esté bien hecha o mal hecha, sino que existe una campaña de desinformación respecto a lo que se considera que está modificándose. Y pues hay muchísimos hombres que se han dedicado a decir que para no tener ningún problema, lo que van a hacer ahora es no hablarle a las mujeres. Si están viendo que hay alguna situación de violencia, no se van a acercar a ayudarlas, porque pueden ser denunciadas por haber compartido algo con una mujer y ella no lo deseaba. No, dicen ellos: ya no puedo ni siquiera dar un piropo, ¿no? Aunque en realidad pues no lo estamos pidiendo, pero como si ya no hubiera forma de tener una interacción normal, sana con nosotras, porque ya todo lo queremos llevar a un nivel penal. Y bueno, ese es el principal riesgo que tiene esta ley, la desinformación. Y ahora voy a usar las gafas violetas para hablarles sobre el tema, haciendo una alusión a mi querida Indira Sandoval, de las Constituyentes MX Feministas, que siempre nos hace esta invitación a que nos coloquemos las gafas violetas para hablar de estos temas. El enfoque de la reforma es uno de los aspectos más importantes de esta iniciativa, que, insisto, todavía no es ley, está todavía en una situación de se va a aprobar, y es que nunca dice que sea una ley que sea solamente para mujeres. Es decir, si una mujer acecha, que es lo que castiga, es decir, que pues sea de forma reiterada mandar mensajes ofensivos y que vayan en aumento de violencia, también puede ser un delito cometido por una mujer, y también se aplicaría esta reforma o esta modificación, también aplica para las mujeres. Es decir, no es una situación que va enfocada solamente para los hombres. Y bueno, lo que se busca es prevenir precisamente otros delitos más graves. Es decir, no solamente sanciona las conductas que son repetitivas y persistentes, que es este acecho, sino que se busca precisamente que se detenga la violencia que puede convertirse en violencia feminicida cuando estas personas ya
deciden amenazar de muerte y pues lamentablemente en algunas ocasiones cometerlo, ¿no? La idea es precisamente que se permita que las personas puedan tener una vida y una convivencia libre y tranquila sin tener que estar recibiendo este tipo de mensajes pues tan molestos e incómodos. Es importante que no nos dejemos desinformar porque ahora se habla sobre que ya no podemos tener una convivencia o que lo que queremos es no tener un acercamiento con hombres. Eso es un absurdo. En una sociedad donde aunque sí la mayoría somos mujeres, pero también hay muchos hombres con los que tenemos que convivir porque son nuestros maestros, compañeros de trabajo, compañeros de vida, no podemos hacer esa división tan tajante. Lo que se tiene que hablar o de lo que se tiene que hablar en este momento es de una convivencia sana y respetuosa. Y pues obviamente que no haya violencia, que es lo que en realidad se quiere. No tenemos por qué soportar a un sujeto que decide que por sus privilegios machitos, pues puede andar diciéndote groserías y mandándote mensajes, 300,000 mensajes de acecho, cuando pues finalmente tú ya pusiste en claro que no quieres tener ni una relación, ni un acercamiento, ni un nada con esa persona. Hay una cuestión ahí de violencia reiterada, que es lo que realmente está buscando estas modificaciones. Y por eso es importante que no nos dejemos desinformar y que cuando hablemos de estos temas no ocupemos la base de las creencias. Yo creo que, porque ahí ya estamos mal, no hay forma de debatir eso, ¿no? Tenemos que buscar siempre esos datos duros que nos pueden llevar hacia un verdadero razonamiento y un pensamiento crítico. Oigan, pues es que se les hace normal o normalizan la violencia contra las mujeres porque es lo que les han enseñado desde hace muchos años, desde chiquitos. Y entonces el hecho de que el que persevera alcanza, jálale el cabello para que vea que le gustas, y todas esas ideas erróneas, aprendidas desde chiquitos, pues obviamente cuando crecen, pues tienen relaciones violentas con las mujeres, ¿no? Deben entender que no es no. O sea, algo tan sencillo, no es no. Si no quiero una relación contigo y ya te lo dije, pues, o sea, ve, busca, a lo mejor hay otra mujer que pueda tener afinidad contigo, ¿sí? Pero no te puedes aferrar y quedarte ahí hasta que ella diga que sí o hasta que le hagas algo, hasta que la violentas o hasta que la obligas a. Eso es violencia y es muy claro para nosotras. Para ustedes así los enseñaron y lo que tienen que hacer es reeducarse, reaprender, eh, porque es importante que podamos vivir en convivencia sana, como lo menciona Ivonne. O sea, no estamos pidiendo que, ay, ustedes por allá y nosotras por acá. Aprendan a comportarse. Por eso hay dos vagones en el metro, porque no se saben comportar, porque se te pegan, porque te violentan, porque te agreden. ¿Cómo voy a querer estar en un espacio con ustedes cuando me dan miedo? O sea, no inventen, de verdad que deberían de recapacitar en ese tipo de acciones eh, y sí analizar qué es lo que está pasando con ustedes, porque realmente el problema es grave y está de aquel lado, ¿eh? Bueno, ahí la dejo. Así es, y ahorita que mencionabas, Joana, recordé también un dicho que es muy popular y es, se está haciendo la difícil. No es que no quiera conmigo, no es que me quiera decir que no, sino que se está haciendo la difícil y por eso es tan rejega. Eh, a mí se me hace súper interesante porque creo que tiene que ver con lo que mencionaban ambas, esta cuestión de la prevención. Muchas veces cuando somos acosadas, recibimos mensajes, llamadas y nosotros damos esa negativa y vamos y ponemos la denuncia, pero en sí no hay un delito que perseguir. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que hacen estos violentadores? Agredirte emocionalmente, psicológicamente, que ya lo están haciendo a través de esas llamadas, a través de esos mensajes, a través de decirte si te ves bien o no y
de repente ocupan palabras tan vulgares, ¿no? Que te hacen sentir incómoda, pero después van a la violencia física, ¿no? Y es ahí cuando ya no hay vuelta atrás porque muchos de ellos cometen feminicidio. Hemos conocido de diversos casos en el que el resultado final de este rechazo hacia esos hombres, pues desgraciadamente es la muerte de las mujeres en esa negativa. Entonces, qué bueno que se haga, ¿no? O que se esté legislando justamente para que se considere un delito y ya no tengas que llegar a la violencia física para que entonces sí, el MP y la Fiscalía lleven a cabo una investigación, pero pues las mujeres ya hayamos perdido la vida. Ojalá, ¿no? Ahorita que está ahí en la Cámara de Senadores, se apruebe, ¿no? Va bastante bien y volvemos a lo mismo, ¿no? Que las autoridades pues realmente hagan el papel que tienen que hacer y que la ley, ¿no? También funcione si es que se llega a aprobar de manera adecuada. Sobre todo que se quite esta malintención de modificar la información al respecto del tema, ¿no? Insisto, todavía no está aprobada. Esperemos que salga pronto porque no hay una fecha, que no se quede en la congeladora, porque es importante, si es un delito que se tiene que tipificar, pues que se tipifique y que al final, pues las personas entiendan que no puedes estar acechando a alguien sin tener consecuencia, vamos. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado en este programa de Matices, por reflexionar con nosotras, por usar estas gafas violetas para ver los temas desde una perspectiva feminista y por supuesto la invitación es a que mantengamos contacto a través de nuestras redes sociales, las redes sociales de Matices y también las redes sociales de aquí de cimacradio.org. Gracias, chicas Matices, Alejandra Trujillo, Erika Granados, Joana de la Cruz. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Esperamos sus comentarios. Por ahí compartan nuestro contenido si lo encuentran en redes sociales o en YouTube. Y estamos esperando que se contacten con nosotras. ¿Qué tal todo esto que les hemos presentado? Bastante interesante, ¿no? Entonces, pues, gracias por haber estado con nosotros. Nos estamos escuchando los próximos días y síganos en nuestras redes sociales. Oigan, pues qué bueno que se quedaron toda esta hora con nosotras y que hayan podido, pues, reflexionar toda esta información que les estamos trayendo y sobre todo que exijamos que las autoridades se pongan a trabajar, que exijamos que de verdad demuestren resultados ante toda esta violencia que se está de verdad aumentando terriblemente contra nosotras. Entonces, pues bueno, las y los esperamos la próxima semana con más información. Y recuerden, chicas, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.